se han conectado. Entonces, y también ya después de ese recuento, pues ya iríamos con la temática, que es dar unas orientaciones sobre la sanación. ¿Sí? Este encuentro será grabado por si alguno de ustedes desea volver más adelante al mismo. Recuerden que este encuentro sincrónico, este encuentro virtual, pues tiene varios componentes. Uno de ellos es un ejercicio práctico que vamos a hacer, y la idea es precisamente Listo, bueno, qué pena con ustedes, estábamos acá solucionando para que no entren con audio. Las personas ya en estos momentos que ya no tienen audio, para ingresar o para tener audio tienen que levantar la manito para solicitarnos que quieren aportar algo a lo que estamos diciendo, porque no van a tener la opción de reactivar por sí solos su micrófono. Lo que pasa es que los que están ingresando a veces ingresan con el micrófono abierto, entonces por eso se genera una pequeña interrupción a veces cuando entonces pedimos el favor a los que van ingresando que vayan silenciando sus micrófonos en este caso. Listo. Bueno, entrando en materia, familias, entrando en materia, importantísimo hablar de un tema que ya habíamos tocado anteriormente, ¿cierto? El tema pasado. Entonces vamos a recordar que hablamos en el tema pasado cuando hablamos de el niño interior herido. Entonces recordemos al niño interior herido, ¿sí? ¿Cuáles son esos tips que nos ayudan a identificar si tenemos ese niño interior herido? Entonces, uno de ellos es el temor al abandono. Le temes al abandono, es un tip, ¿sí?, que normalmente las personas tienen cuando tienen ese niño interior herido. Otro tip es que sientes culpa sin tener esa culpa, ¿sí? Entonces las personas se sienten culpables por cosas que no han hecho, ¿sí? Inclusive piden hasta disculpas todo el tiempo por cosas que no han hecho. Otro tip es que tienen problemas para confiar, no confían en los demás. Eso es una característica de una persona que tiene su niño interior herido, ¿sí? Desfortalecido el tema de la confianza, que no pone límites, le da miedo poner límites, ¿sí? Y por eso abusan de ellos, por eso en las relaciones sentimentales entonces existen los golpes, los abusos, el maltrato psicológico y demás, que se está viendo muy marcado hoy en día, ¿sí? Entonces, también otro tip, te enojas fácilmente por diferentes circunstancias o por diferentes situaciones, mantienes alterado casi todo el tiempo, ¿sí? Entonces también otro tip que nos dan es, tienes miedo de soltar las cosas, no quieres dejar ir a esas personas que quieres porque sientes que sin ellos no vas a poder seguir viviendo. No sé si tienes otro más por ahí para agregar o inclusive ahondar en alguno de ellos, Wilfred. Pues bueno, sí, precisamente haciendo como la reflexión amplia sobre lo que es el niño interior, vemos que las experiencias difíciles que nosotros vivimos en la infancia se ven representadas en nuestra vida adulta y se ven representadas de manera muy infantil. ¿Y cómo sabemos que se ven representadas de manera muy infantil? En la forma en que reaccionamos precisamente a cada una de esas situaciones que vivimos en el día a día. Una frustración laboral, una frustración académica, una frustración de la relación de pareja, y cómo enfrento yo ese tipo de situaciones. Entonces, las experiencias difíciles de mi infancia van marcando como un camino, van marcando toda un escenario de forma de comportamiento adulto, que decimos, y hacíamos el análisis precisamente de forma de comportamiento adulto dentro de comillas, porque muchas veces nuestros comportamientos son más infantiles que adultos, ¿sí? Se nos dificulta la mediación, se nos dificulta la concertación, se nos dificulta el discernimiento. El discernimiento es muy importante, es cuando antes de yo dar una respuesta o de decir eso me molestó, como lo dijiste, como lo trataste, y en vez de responder con tres piedras en la mano, hago ese discernimiento y digo, bueno, ¿qué razón tiene esta persona? ¿Sí? Y no
lanzo el improperio como comúnmente acostumbramos a hacerlo. Entonces, claro, cuando yo tengo resolución de conflictos, allí hay un niño interior sano, pero cuando la resolución de conflictos no es lo mío, también estamos hablando de esas heridas infantiles. Eso también es causado por la falta de reparación de esas situaciones vividas en la infancia. Una ausencia de un padre que nunca fue suplida por ningún otro, ni un tío, ni un abuelo. Esa ausencia de padre me va a marcar en los destinos de las relaciones con lo masculino de una manera bastante elocuente o bastante interesante, porque las relaciones que yo tengo en la vida adulta pues se van a convertir en un fiel espejo de esa relación infantil, de ausencia de ese padre. Entonces, claro, allí una reflexión amplia que hacíamos el encuentro pasado y era que cómo podemos empezar a equilibrar esa edad cronológica con la edad emocional. La edad cronológica es la que tenemos todos y aparece en la cédula, ¿sí? Entonces, cronológicamente tengo 34 años. La gran pregunta que les hacemos a ustedes, emocionalmente, ¿cuántos años tengo? ¿Mm? Y cuántos años tengo es porque puedo responder, como muchas veces podríamos decir, como un niño de 10 años. ¿Mm? Cuando yo digo, es que me importa, yo soy así, esa respuesta no es de un adulto, esa respuesta es de un niño que en algún momento no fue tenido en cuenta. Y al no ser tenido en cuenta, pues aprendió que la forma de responder es el reproche y es de alguna otra manera el mecanismo de defensa. Es que yo soy así y que hagan lo que quieran. ¿Sí? Entonces, esa falta de mecanismos de afrontar una situación, pues habla muy posiblemente de un niño interior herido. Y en este caso, Wilfer, notamos mucho esa herida en ese complejo en las personas que están, digamos, internas en las instituciones. Por ejemplo, son jóvenes, son pelados que por llevar la contraria a sus familias y demás, pues tomaron un rumbo o un camino diferente. Lastimosamente no fue el mejor porque se enfocaron en un mundo de consumo, de jolgorio, de fiesta, y esto los llevó a un punto donde es difícil el retorno. Es difícil el retorno porque ya estando allí, como lo expresan las mismas personas de las instituciones, el consumo de sustancias psicoactivas es como el que entra en un mar. Entonces usted entra y se moja hasta las rodillas y sale. Entonces vuelve y entra y ya el agua le llega hasta la cadera y sale en cualquier momento. Pero ya usted vuelve y entra y el agua le llega acá al cuello. Pero llega un momento donde viene una ola y lo jala hacia adentro del mar. Y en ese momento usted ya no tiene las capacidades, las herramientas para salir solo de ese mar y se empieza a ahogar. Entonces ahí es donde se estira la mano y está esa mano de la fundación, de la institución, que le brinda el apoyo y demás para que usted salga. Entonces, pero miren todo el proceso que se dio, y ese proceso se dio antes, ¿por qué? Por situaciones vividas, traumas de la infancia, lo que hemos venido trabajando en este curso del vínculo y el trauma, ¿sí? Donde estamos acompañando el proceso pues, del vínculo y el trauma, que es lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Entonces, esta es una fase, una etapa de ese proceso. Entonces, pasa igual. ¿Por qué nombramos este tema? Para que tengamos en cuenta los padres en qué momento nuestros hijos están tomando ese camino de rebeldía, ese camino de no, como dicen algunos, de no copiar, de no querer hacer lo que es realmente propio, o lo que nos dicta la ley. ¿Sí? Que la ley pues se basa en 10 mandamientos y eso de ahí para allá sigue siendo un camino que debemos seguir. Entonces, bueno, dándole el orden, ya con este recorderis del niño interior herido, lo que hablábamos anteriormente, entonces sería importante tener en cuenta por qué es necesario sanar ese niño interior herido. Bueno, precisamente es importante sanar porque quedarnos en una posición infantil muy desde adentro, no es que estemos diciendo que queramos ser infantiles,
muchas veces esos comportamientos, esas conductas infantiles salen de la nada, ¿sí? Sin que premeditadamente lo reflexionemos y que yo quiera decir, ve, me quiero comportar infantilmente hoy. No, esos son mecanismos que tiene la mente, mecanismos que tiene el psiquismo humano para empezar a entablar relaciones. Entonces, ¿por qué es importante sanar ese niño interior herido? Porque me va a posibilitar conectarme con el adulto. Y conectarme con el adulto es conectarme con el presente, es conectarme con la realidad. Y vemos en consulta acá en el centro de familia que la gente que viene es desconectada de la realidad, ¿sí? Cargando situaciones de hace 10 años, 15 años, cargando pesos que no les corresponden, sufriendo en nombre del amor familiar. Yo sufro en nombre de mis padres y me enfermo para que ellos no se separen. ¿Sí? Todo ese tipo de sentimientos alojados en mí, de situaciones alojados en mí, pues me aleja del adulto. El adulto tiene una característica y es que tiene la capacidad de tomar decisión. Y esa falta de discernimiento que ahorita les decíamos, esa falta de poder tener claridad en mis decisiones, asumir responsabilidad sobre las decisiones, pues me está hablando de un niño, no de un adulto. El adulto se le facilita tomar decisiones, se le facilita poner límites, se le facilita poner la norma, se le facilita tener una estructura jerárquica de autoridad. Al adulto también se le facilita de alguna u otra manera tener una comunicación directa y asertiva con la otra persona, ¿sí? Mientras que el infantil dice, no, es que si yo le digo eso, ay, no, ¿cómo puede reaccionar? ¿Sí? Empieza ese juego del miedo, muy del niño, ¿sí? Hasta de picardía, ¿sí? Lo veíamos incluso hoy en una consultante que atendimos Jonathan y yo, es precisamente cómo se va configurando ese mundo interno a partir de esas falencias, de esos mecanismos insatisfechos en uno y que es muy necesario sanarlo. Aunque también hemos visto personas que llegan a edades muy seniles, ¿sí? Estamos hablando de personas de 40, 50, 60 años y actúan desde ese psiquismo infantil. Siguen actuando y se mueven muy bien desde ese psiquismo infantil, ¿sí? Y son personas que fácilmente caen en la victimización frente a la vida. Y caer en la victimización frente a la vida es decir, no, es que a mí me pasa eso porque es que yo soy el más de malas, es porque Dios me pone zancadillas o Dios me pone las batallas más difíciles porque yo soy su mejor guerrero. No, Dios está muy ocupado haciendo muchas otras cosas. Sí, Dios tiene muchas otras cosas para hacer. Dios no pone zancadillas, no pone dificultades, son más bien las situaciones internas que nosotros tenemos y que de alguna u otra manera tratamos de darle una respuesta con este lóbulo frontal, con la parte racional, queriendo generar en algunas ocasiones yo diría lástima. ¿Sí? Quedarnos en la posición de víctima pues no nos aleja de que la otra persona nos vea con lástima. Hay que pensar cómo sufren la vida, venga, yo le ayudo, ¿sí? Y también hay gente que se aloja fácilmente en esa posición de lástima, ¿sí? Y obviamente, ¿uno a quién ayuda? Al niño, ¿sí? El niño necesita ayuda, necesita protección, necesita consuelo. El adulto no quiere decir que no lo necesitemos, pero no en todas las ocasiones, no en todas las ocasiones. Entonces, introduzco este tema de sanando el, el, el niño interior desde ese punto de vista, Jonathan. Empezamos a sanar ese niño interior cuando uno se posibilita llegar al adulto. La pregunta que yo te haría, Jonathan, ¿qué otras razones tienes tú para comentarnos de por qué debemos sanar ese niño interior? Y son cosas que realmente yo creería que todas las personas que están allí conectadas desde casa, desde sus sitios de trabajo, desde las instituciones, somos muy compatibles y creería que todos necesitamos hacer esto porque
realmente vamos a comprender y a entender cuáles son esos conflictos que tenemos en nuestro interior. Porque es que todos tenemos conflictos en el interior. Yo no sé si ninguno de ustedes en algún momento de su vida, ¿sí?, no se ha comunicado con su yo interior. Y a veces decimos, pero yo ¿por qué hice esto? Pero yo ¿por qué me comporto de esta manera? Pero yo ¿por qué tomo este tipo de decisiones? ¿Sí? Todas esas cosas que tú hablas con tu yo interior, ¿sí? Y que te comunicas con esa persona que tienes ahí, pero no tienes claro cuáles son esos conflictos que te están llevando a actuar de esa manera determinada. Entonces esa es una de las razones, ¿cierto? Porque es necesario sanar para entender esos conflictos que tenemos con nuestro yo interior, ¿cierto? Entonces también es importante y necesario liberar esas emociones reprimidas, ¿sí? Nos cargamos con situaciones, entonces mi esposa no tiene trabajo, pero entonces yo sigo trabajando, yo me echo la familia al hombro, pero entonces empezamos a callar y un día queremos descansar un poco, pero yo no puedo descansar el domingo porque el día de descanso en la empresa, pero entonces tengo que irme a manejar el Uber. Sí, porque en mi casa mi esposa no ha podido conseguir un trabajo, me empiezo a cargar y me hago cargo de todo, pero internamente me estoy llenando como esa olla a presión, que tú le pones fuego, sí, todo el tiempo, pero entonces resulta que la válvula está dañada y no bota ese aire, sí, de esa compresión que genera pues el vapor y demás. ¿Y qué pasa finalmente con esa olla? Normalmente, ¡bum!, explota. Eso, y es muy normal que eso también pase en nosotros los seres humanos y nuestra estructura psíquica. ¿Cómo explota? Pues tiene muchas formas. Una de ellas, por decir que es una manera fuerte de explotar, es un ACV, un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Cuando el estrés es tan fuerte y tan pesado que se forma un coágulo de sangre y llega a tu cerebro y quedas como un vegetal durante un tiempo. ¿Sí? Y eso pasa, es un efecto del estrés y de cargarte con situaciones y emociones reprimidas, que reprimes todo el tiempo, ¿sí? Otra cosa que no hacemos nosotros, hombre Wilfer, es amarnos por lo que somos realmente. Entonces siempre estamos pendientes de que esta persona me quiere, que no me quiere, que sí quiere estar conmigo, que será que no me quiere. Entonces empezamos a pensar más en el otro, en si me quiere a mí, que es lo que realmente nosotros tenemos aquí dentro. Si nosotros nos queremos a nosotros mismos y tenemos ese amor por nosotros mismos y por lo que hacemos, si yo voy a trabajar y me siento bien en mi trabajo, si realmente eso me llena, me gusta lo que hago, si no me gusta lo que hago, entonces ¿qué estoy haciendo ahí? Porque el 80% del día si lo pasamos trabajando, y entonces lo pasamos con las personas, compañeros del trabajo, y entonces si estoy pasando el 80% de mi vida en un lugar que no me gusta, estoy siendo el 80% de mi vida infeliz, ¿sí? No más ese 20% que nos proporciona la familia, la pareja y demás, estamos teniendo tranquilidad y felicidad. Entonces, todas esas cosas como que nos sacan de la realidad y constantemente, todos vivimos ese tema y constantemente hay cosas que nos están sacando de la realidad. Y es algo que, digamos que es necesario empezar a sanar porque ¿quién quiere una vida de esa manera? ¿Sí? Entonces, la pregunta es para todos, ¿quién de ustedes quiere una vida de esa manera? La idea de esto es que no se dé, que podamos vivir la vida, vivir el aquí y el ahora placenteramente y vivirlo con sus altibajos, como un mar, como lo describías en una de las intervenciones. Me pareció bien interesante esa descripción, que la vida es como un mar, tiene sus olas. Los que han ido al mar de pronto se dan cuenta que tiene un oleaje fuerte a veces, pero a veces es un oleaje suave y delicado, pero sigue siendo con movimiento. La vida no para, la vida no para, siempre tiene cosas bacanas, pero cosas difíciles. Y es vivir el aquí y el ahora lo que nos hace eso. Realmente es vivir, darnos la oportunidad de vivir, porque muchas veces nos instauramos, las personas que tienen dificultades con la ansiedad en el futuro, ¿sí? O las personas que tienen dificultades con la depresión en el pasado. Y anclamos nuestra vida o al futuro al pasado y nos quedamos ahí. Y no vivimos el presente, que es realmente lo que deberíamos vivir. Bueno, Wilfer, no sé si entonces entramos en materia, no sé si empezamos con alguno de los ejercicios que tenemos preparado, ¿sí? Para las personas podemos mirar el tema de la carta, puede ser. No sé. No, la carta va a ser para lo último. Sí, ok, perfecto. La carta va a ser para lo último, entonces, pero sí podemos hacer un primer ejercicio, ¿sí?
y es aprender, les dijimos que tuvieran papel y lápiz para que pudieran allí escribir. Lo primero es aprender a conocer a tu niño interior, ¿sí? Entonces, conocer el niño interior implica reconocer en mí esas actitudes infantiles, reconocer en mí aquellos comportamientos, características en los cuales sale esa parte, y pongan mucho cuidado, porque también puede salir el niño interior sano. Cuando me conecto, por ejemplo, están jugando fútbol y ya tengo 40 años, pero me meto a jugar fútbol con unos pelados. Cuando suena una canción de la infancia, esas de Susa, y entonces empiezo, es la hora, sí, y sonrío y me acuerdo de esas vivencias tan bonitas, tan especiales en términos de la construcción sana de ese niño. Es que no todo lo es malo, ¿sí? Acá estamos hablando del niño interior herido, es porque es el que necesitamos sanar, pero también tenemos ese niño interior sano, el que está sano, obviamente, y el que de alguna otra manera nos lleva a evocar esos momentos bonitos de la infancia. Pero en este caso, lo que nos va a permitir trabajar y sanar, restaurarnos, por así decirlo, es trabajar el niño interior herido. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero es empezar a reconocer tu niño interior. ¿Cómo se reconoce? Por esas, se podría decir, características, comportamientos que yo tengo. Entonces, si podemos empezar a hacer una lista allí con el papel y lápiz de aquellas actitudes y comportamientos, sería el primer paso. Y si alguien quiere poner en el chat también y empezar a interactuar con nosotros desde el chat con el tema, cuáles son algunas de esas vivencias de niño interior herido que salen en mi vida adulta. Bueno, ese sería el primer ejercicio para que entonces vamos empezando a trabajar en ese tema, y voy entonces a implementar como estrategias, ¿sí?, que nos llevan a sanar ese niño interior herido. Esas sí son estrategias para que empiecen a aplicar, ¿sí?, ya después de este encuentro, no en este encuentro precisamente, pero después de este encuentro hay unas estrategias fundamentales para sanar, ¿sí?, el niño interior herido. Y lo digo porque en mí han funcionado, y obviamente es algo que nosotros también mediante la teoría vamos adquiriendo y queremos compartirles a ustedes. Bueno, voy a mostrarles algo, pero entonces es algo como personal de nosotros, pero se los voy a mostrar para que vean una de las estrategias de sanar el niño interior herido. Vamos a ver, por acá está la imagen que quiero compartirles. Bueno, esto se llama foto de la infancia, ¿sí? Al lado izquierdo está Wilfer en sus años mozos. Entonces, al lado derecho, pues estoy yo por ahí. No encontré una foto sola, solo la busqué, pero bueno, para proporcionar esta información y qué es lo que tenemos que hacer con esa foto de la infancia. Y es algo, es un proceso, ¿sí? Tú tienes o consigues una foto de tu infancia, ¿cierto? Vas donde tu abuelita, donde tu mamá, donde tu tía, esa tía que le tomaba fotos todo el tiempo. Y si puedes hacerte o coger una foto de estas y ponerla, bueno, no sé, de pantalla de perfil de tu celular, ¿sí? O meterla en tu billetera si abres mucho tu billetera. En mi caso no, porque casi no tengo plata, entonces no la abro. Pero mentira, no, digamos que es muy proporcional ponerla como de foto de pantalla de tu celular. Y en cada momento que mires esa foto de la infancia, vas a hablar con ese niño interior y le vas a decir si tenías problemas porque te sentías feo, te sentías que no concordabas con alguna situación o te sentías solo. Le vas a decir, yo te acompaño, yo estoy contigo y voy a estar contigo siempre. Si yo no te voy a abandonar nunca, yo voy a ser tu compañía por siempre y puedes contar conmigo para lo que necesites. Establecer esa comunicación dependiendo de la herida que tiene ese niño interior es fundamental para que establezcas esa comunicación contigo. Tengan en cuenta que esto es un ejercicio muy simbólico, pero que tiene mucha representación a grandes rasgos porque tú estás hablando directamente con tu inconsciente.
estás comunicándote con esa parte que te hace actuar de diversas maneras y estás sanando esas situaciones que no pudiste sanar. Este ejercicio es muy bueno y me gustaría muchísimo que lo realicen porque realmente tiene muy buenos resultados en pro de entender cómo sanar ese niño interior herido. Hay otro ejercicio y es muy bueno. Por acá tengo, no sé qué lo hice. Ah, perdón. Yo lo hice hace un tiempo, es un diario. Bueno, no sé, creo que ahí no lo ven muy bien por la luz, ¿sí? Es un diario, pero entonces es un diario de pensamientos. Nosotros dentro de la terapia, cuando inicia un proceso una persona, le decimos mucho, realiza, ¿sí? Realiza ¿por qué no realizas una autobiografía? ¿Sí? Y es un proceso de primero tienen que entender que eso es un proceso doloroso, no es sencillo, ¿sí? Porque realizar una autobiografía es encontrarte con todas esas situaciones, ¿sí? Del pasado, y una autobiografía es escribir todo desde que te acuerdes, desde que eras un niño, desde que tengas uso de razón, empezar a escribirlo, ¿sí? No importa que no tengamos muchos recuerdos del pasado, porque a muchos nos pasa que no tenemos muchos recuerdos del pasado, pero eso tiene otras explicaciones por el bloqueo que hacemos inconscientemente de esos recuerdos. Pero empezar a escribir esos recuerdos del pasado en un diario es fundamental. En algún momento de mi vida lo hice, lo enmarqué, esto es madera, yo lo dejé para mí, porque a partir de ahí la idea es que sigas escribiendo. Entonces, mis recomendaciones: si empiezas a sentirte muy mal a medida de que vas escribiendo, te dan ganas de llorar, te empiezas a ponerte compulsivo, para ahí. Y un consejo que daba Wilfer: asómate a la ventana y empieza a contar carros. Distráete en otra cosa, porque esto es algo que genera dolor, esto no es fácil. El hacer ese diario y el hablar con tu yo y con tu niño interior no es fácil, porque vas a empezar a revivir momentos de tu vida que fueron muy complicados. Entonces, de esa manera, tú vas a tener o establecer esa comunicación con tu niño interior y eso te va a ayudar a sanar. Hay otra opción, ¿sí? Y es buscar una guía. La mejor guía para sanar el niño interior, para los que tenemos hijos, son los hijos, ¿sí? Pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a sanar con mis hijos? Pues con ellos, conectándote con ellos de la mejor manera. Y digamos que el hacer un movimiento, bailar, no sé, bailar, mover tus brazos, mover tus extremidades durante un minuto, y después de ese minuto, justo cuando pares ese minuto, cerrar los ojos y sentir esa compulsión, esas ganas de seguir brincando y eso, así tal cual se sienten los niños todo el tiempo. Los niños siempre están activos, quieren estar haciendo cosas, quieren estar brincando, quieren estar haciendo muchas cosas. Y muchas veces no entendemos el por qué. Entonces, hacer eso te va a ayudar a entender y conectarte con ese niño interior. Así actúan los niños. Así es que los niños, digamos que están todo el tiempo actuando. Entonces, eso te va a ayudar a conectarte y empezar a hacer actividades con ellos. Bailar. Te vas a empezar a reír. Pon una canción y ponte a bailar con tus hijos y vuélvete niño. De esa manera vas a conectar y va a ser muy bonito esa conexión, no solo con tus hijos, sino directamente con tu niño interior, con tu niño interior herido, ¿sí? Y ahí vas a empezar a sanar y a mostrar cómo se va sanando. Y un último tip, una última opción que damos, y espero que hayan tomado apuntes de estas, igual ahí va a quedar el video, también se los vamos a compartir, es amar sin medida, Wilfer. Amar sin medida a cambio de nada. Amar sin esperar que el otro me ame. Amar sin esperar nada. Amar sin medida. Sin temor a perder. Porque si se pierde, pues eso hace parte del proceso de amar. Pues ya se amó, se dio. ¿Sí? Se perdió, pero entonces ya nos recuperamos y seguimos adelante. Pero ese amar sin medida te va a ayudar a mostrarte tal cual eres. Y es como esas cuatro opciones ahí como resumidas, porque no tenemos mucho tiempo lo que yo les tengo o lo que les tenía para sanar ese niño interior. Bueno, Jonathan, muchas gracias por esas tips para empezar a sanar. La idea de el sanar es reencontrarse con uno mismo. El proceso de sanación
siempre empieza por uno y pasa innecesariamente por los padres. Cuando muchas veces plantean es que yo no he podido perdonar a una persona, eso habla de que te estás hiriendo constantemente a ti, no estás hiriendo a esa persona. Tal vez esa persona ya hace mucho rato te soltó, pero tú la sigues sujetando ahí, sí, mediante el pensamiento negativo, mediante el dolor y esa conexión con el dolor, pues de alguna u otra manera te vincula de manera poco asertiva con esa persona y con la vida. Entonces no es empezar a perdonar a todo el mundo, sino empezar a perdonarte a ti mismo, ¿no? Muchas veces en la infancia vivimos momentos y esos momentos estábamos en una indefensión y ante esa indefensión pues no éramos culpables directo de lo que nos pasaba, no, éramos parte de las circunstancias de la vida y eso es lo que debemos de empezar a entender como adultos, ¿no? Las situaciones que vivimos no fue porque nosotros las produjimos, porque adultos poco sanos, adultos que no habían resuelto sus propios asuntos, pues nos incluyeron en esas situaciones. Somos parte de todo el paquete y ese paquete es la familia como tal. Entonces, una forma también es tomar todas aquellas situaciones que me generaron dolor en la infancia y aprender a tomarlas y a llevarlas al corazón. Cuando yo digo, vea, es que yo sufrí un abuso, es que yo sufrí violencia, es que yo sufrí abandono, y digo, bueno, tomo esa situación en mi corazón. Entonces a la gente como que, ¿cómo que voy a decir eso? ¿Cómo voy a tomar eso tan fuerte en mi corazón? No, eso es despreciable. Sí, el dolor, claro, sigues ahí activo con esa situación, no dentro del amor como tú dices, sino dentro del dolor y seguir cautivo en esa situación dentro del dolor, pues de alguna otra manera es hacer la vida mía desagradable, es hacer la vida mía desagradable. Entonces, uno inclusive en nuestro cuerpo físico va representando esas situaciones. Hay gente que usted con sola verla se ve iracunda, ¿sí? Se ve molesta, ¿sí? Es en la mañana y ya están haciendo unos gestos bastante particulares referente al día a día. Y uno dice, pero esa persona, ¿por qué así? No, esa persona más que la ira es un dolor, un profundo dolor. Entonces, cuando yo empiezo a tomar eso en el corazón, cuando yo lo llevo allí a ese lugar tan preciado que es mi corazón, digo, bueno, lo que pasó ya pasó, ¿sí? Lo asimilo ahorita como adulto y no me hago eternamente esclavo de esa situación, pues es una forma de liberar. Allí hay algo que podrá sonar muy difícil para muchas personas y es agradecer. ¿Cómo así que agradecer un abuso? Sí, agradecer porque eso también hizo parte de lo que te forma hoy como persona adulta. El agradecimiento por todas las situaciones que pasó. Las situaciones de dolor inclusive son las de mayor aprendizaje. Cuando uno resignifica todo ese dolor, ¿y qué es resignificar? Porque no es una palabra que esté muy acostumbrados a escucharla. Resignificar es darle un nuevo sentido. Cuando uno se resignifica esa palabra, puede encontrarse con una versión mejorada de uno mismo. Cuando yo resignifico la relación que tenía con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mis abuelos, con mis exparejas, ¿sí? Yo resignificar una relación anterior es aportarle a mi nueva relación a que tenga unas bases sólidas. Pero si yo me separo y después de esa separación yo sigo acumulando en mi dolor, ese dolor, ¿a quién se lo voy a transmitir? A mi nueva relación. Entonces, mire, cómo no es ni siquiera buen negocio mantenernos anclados al dolor. Y lo último es saber también mantener las etapas, cerrar las etapas, perdón. Esto es muy de la terapia gestáltica que a Jonathan le gusta y el tema es cómo cierro ciclos, cómo cierro círculos, cómo cierro momentos, cómo cierro vivencias. No dejar allí la puerta abierta o a medio cerrar, dando posibilidad a que vuelva y me haga daño o dolor. Entonces uno es muy característico en consulta a ver personas, es que no, me tocan las personas, los hombres más infieles del mundo. O sea, o un hombre es que me tocan las mujeres más agresivas,
¿sí? O más infieles, no te toca. Y allí hay el inconsciente operando que te lleva a ese tipo de lecciones. O es que hoy en día no hay personas buenas, todas las mujeres son malas o todos los hombres son malos. Eso también son mecanismos muy desde la herida que tenemos y que vamos tramitando, que vamos perviviendo a través de esas heridas, ¿no? En la vida existen el equilibrio, el yin yang para Sí. los orientales, el equilibrio entre el bien y el mal existe. Como hay personas malas, hay personas buenas, y a las malas yo no los llamaría malos, sino personas muy dolidas, muy heridas como tal. Entonces allí es parte del sanar, es precisamente los 4 pasos que dio Jonathan y tomar en el corazón. Y ese es el perdonar personal. Autoperdón, le llamamos nosotros, lo que nos permite vivir en el presente, el aquí y el ahora, disfrutar de esas cosas mínimas que no disfrutamos y que buscamos en otras partes. ¿Cuáles son esas partes? El consumo de sustancias psicoactivas, el sexo empedernido, relaciones con personas no gratas o personas que tienen una confusión, ¿sí? Y nos genera una confusión a nosotros y eso también nos lleva a no tener una vida plena o tranquila. Tantas cosas que nos muestra ese niño interior herido que, por decirlo ahí, sería como donde se sitúa en gran parte de las situaciones a nivel mental que se deben tratar de alguna manera o en algún momento, ¿sí? Porque son situaciones que nos permean y nos cobijan casi que a todos en determinados momentos de nuestra vida. Porque yo podría decirlo casi que a boca llena y es que no existe, digamos que hay partes de los seres humanos que son sanas y que nos permiten disfrutar de esa vida plena como tal, pero después de un proceso y después de un acompañamiento, porque si nunca haces un proceso de un acompañamiento, sigue siendo esa ollita a presión, que de vez en cuando, entonces te vuelves agresivo y atacas a tu pareja, entonces de vez en cuando eres adicto y vas y consumes, entonces de vez en cuando tienes situaciones y te vuelves agresivo en el trabajo. Eso lo que nos muestra que sí hay un niño interior herido o que explotas llorando en un rincón o en algún momento dices yo quiero quitarme la vida, yo no quiero estar más en esta vida porque no siento que estoy viviendo en pro de algo. Y eso tampoco está bien. Porque ¿qué quiere decir? Que hay una herida muy grave que no te está dejando vivir el aquí y el ahora. Porque ¿quién no quiere vivir? ¿Quién no quiere vivir? ¿Quién no quiere compartir con sus amigos? ¿Quién no quiere darle un abrazo a sus hijos, a su pareja sentimental? ¿Quién no quiere compartir con esa persona? Realmente esa es como la esencia de la vida y es por eso mismo que si no encontramos esa esencia, pues tenemos que buscarla y se busca sanando. Totalmente, totalmente. Entonces, solo hay ese camino para, para encontrar ese niño interior iluminado, ese niño interior sano, es ver y reconocer a ese niño interior herido. Y para ello, pues vamos a ir dando el cierre mediante una carta. Esto es una carta, el escribir es un mecanismo terapéutico muy grande, ¿sí? Ya les mostraba Jonathan el diario personal de él. Yo también tengo mi propio diario personal y es donde uno también se desahoga. El escribir es entrar en contacto con uno mismo, es entrar en contacto con el sufrimiento, la alegría, la soledad, la tristeza, la angustia, la penuria de las situaciones. Hay que sacarle el tiempo en esta sociedad tan convulsiva, ¿sí? De tanto agite, de tanta ligereza. Hay que, venga, bajémosle un poco el ritmo y veamos ese niño interior. Entonces, para ello, les invitamos a que cojan lápiz y hoja. Si están en casa, por favor, apaguen el desafío un momentico. Sí, Jonathan les dice que los dejamos para eso, yo voy con todo lo contrario. Sí, vamos a terminar esto para leer un libro, para compartir, para desconectarnos de la tecnología y poder entrar en contacto con nosotros mismos, con ese otro que está en la casa, llámese hijo, pareja, hermano. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Si queremos poner algo de música clásica,
o en total silencio. Nosotros también nos conectamos mediante el silencio. Entonces vamos a empezar a escribir. Querido niño o querida niña, en el caso de las mujeres, ¿sí? Y le vas a poner cómo te decían en la infancia. Entonces, Jonathan, ¿cómo te decían en la infancia? A mí me decían cuando era niño, me decían morrito. Entonces le vas a poner, querido morrito, ¿sí? A mí me decían muelas y castor, sí, pero hay muelitas, entonces, querido muelas. Ahí ya va a haber una conexión grande con ese interior, ¿cierto? Ya se conecta inmediatamente. Entonces, querido niña o niño, muelas o morrito, después de mucho tiempo, me doy cuenta de que estás aquí conmigo. Coma, reconozco que te sentiste solo y vulnerado y vamos a poner ahí solo y vulnerado y vamos a poner los hechos donde nos hayamos sentido vulnerados, ¿sí? Los hechos que nos hayan causado dolor en la infancia. Sé que los grandes estaban ocupados, o sea, ¿qué estaban haciendo tus papás o tus cuidadores cuando te sentiste así vulnerado en esa situación? ¿Qué estaban haciendo? Entonces sé que tus padres o las personas significativas en tu vida estaban haciendo y pones qué estaban haciendo esas personas. Por lo cual no cuidaron de ti. Coma. A partir de ahora, no vas a estar solo o sola. Pues yo te voy a acompañar. Perdóname si en ocasiones no te he escuchado. O si al hacerlo te he criticado y exigido. Punto. Lo siento. Así aprendí yo. Reconozco que sufriste, que no lo pasaste bien y te sentiste enfadado, triste y asustado o asustada. También sé
que muchas de esas situaciones la pasaste solo. Punto. Reconozco que emerges en mí. Reconozco que emerges en mí. Cuando algo te asusta. Por eso me comprometo a estar contigo, a darte tu lugar, a reconocer que habitas en mí. Te doy gracias por todo ese aprendizaje que me has dado. Y ya cada uno se despide de ese niño interior de manera como lo quiera hacer. Entonces, me despido de ti y ya pones la frase que te salga del corazón. ¿Sí? Ya muy sentida, muy personal, dependiendo de la conexión que hayan tenido con este ejercicio como tal, generan esa despedida con el niño interior. Una de las mejores formas de conectarnos con nuestro niño interior. Por aquí, Wilber, tenemos una persona que que está conectada, nos dice que si podríamos repetir la carta, que él está con el grupo la está haciendo. Ya mismo te copiamos y pegamos esto en el chat, para que tú puedas seguir ahí con el tema de la carta y puedas continuar con tu niño interior, teniendo en cuenta los tiempos, ¿sí? Teniendo en cuenta los tiempos de las demás personas para que no nos alarguemos mucho en el encuentro del día de hoy. Pero claro que sí, ya te enviamos ahí, te copiamos la carta del niño interior y te la enviamos ahí mismo al chat para que puedas terminarla con el grupo. Muchas gracias a todos, ¿cierto? Por su participación el día de hoy. Sí, no sé si alguien quiera preguntarnos algo más. Este es como el espacio para que lo hagan. Ya por ahí nos dejaron una recomendación para lo de la carta, ya mismo la enviamos. Y quisiéramos saber si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda o algo más para comentar. Sí, claro, y quiero aprovechar para agradecerle mucho y de corazón a todos por acompañarnos, ¿cierto? A todos por acompañarnos, pero también quiero agradecerle a Michael por habernos dado ciertas tips para, digamos que mejorar un poco la conexión y que sea un poco más ordenado en términos de lo tecnológico, porque no estábamos tan habituados al tema. Nos regaló unas pautas muy buenas que quisimos poner en práctica, y a todas las personas que hacen posible que este encuentro se dé, ¿cierto? A esas personas que hacen su aporte, ¿sí? A la Fundación Corazón Valiente, al tema, a Quindí Pisos, a Cerámicas Quindío también, que hacen posible estos espacios para sus colaboradores que se conecten directamente con ellos mismos y que realicen este ejercicio como tal. Y queremos darle la bienvenida también a Esperanza Amor y Fe, que se está uniendo a nosotros en este momento a los encuentros. También el día de hoy fue su primer encuentro con nosotros, y incentivarlos para que sigan acompañándonos los miércoles a las 7:30 de la noche y hagamos de esto una gran familia. ¿Sí? Les recordamos que este encuentro quedó grabado, ¿sí? Vamos a suspender la grabación en este momento para que no se haga más larga, y este encuentro queda grabado para que ustedes puedan acceder a él en cualquier momento. Entonces los vamos a enviar por los correos, ¿sí? Por los WhatsApp y demás, para que tengan